La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Van a abrir sus Biblias. Una vez más, en la carta que Pablo le escribió a los hermanos de ¿dónde? Roma. Y hoy vamos a cerrar lo que es el capítulo 3. Y el domingo que viene entramos en el capítulo 4. Bien, estamos aquí en el versículo 25 de Pablo, del capítulo 3 de la carta de Pablo a los hermanos de Roma. Pero como es una palabra inspirada por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nunca le habla solo a una persona o a un momento. Su palabra es eterna. Así que la palabra alcanza, y cuando la leemos y la entendemos, se nos abre toda una forma de pensar, de entender, y se va fortaleciendo esta fe que Dios ha puesto en nosotros por su Espíritu, y entendemos cada vez un poco más para la vida en Cristo, lo que es vivir en Cristo y lo que estamos creyendo al habernos rendido a los pies de Él. Así que el domingo pasado estábamos en el versículo 25 y hoy estamos en el versículo 25, 26, 27 y 31. Y cerramos. Podríamos destacar más tiempo, o aparte sí lo podríamos hacer, pero vamos a cerrar con el 31 hoy y después empezamos el capítulo 4. Versículo 25. Todos en voz alta. El bocado, aunque recuerden, nunca había puntos y seguidos o puntos y aparte, ni semicolon, ni colon, ni punto de exclamación, ni se sabía dónde había una coma, ni una mayúscula, ni una minúscula. Era todo un shh. ¿Ok? Entonces uno tiene que leerlo así y dejar que el Espíritu le impacte mientras que usted lo está leyendo. Y por eso algunas veces nos topamos con cierto vocabulario que nos es ajeno en el siglo XXI porque ya no lo usamos. Y como no lo usamos y no hay otra palabra tan precisa en el siglo XXI, entonces es bueno explicarlo con mayor detalle para ubicarnos dentro del sentido. Uno podría facilitar las palabras, como Dios llega al hombre. Pero Dios llega al hombre, que es el Nuevo Testamento, para personas que no han tenido la oportunidad de leer mucho o de aprender un gran vocabulario. Se limita a las palabras que se usan en un periódico, más o menos 800 palabras. Entonces en 800 palabras se trata de decir mucho de lo que se dice en 2 o 3 mil palabras. Y del vocabulario mayor, o 5,000 palabras. Y por eso algunas veces se pierde la esencia con algunas palabras más sencillas. Por eso si usted tiene un Dios que llega al hombre perfectamente bien, pero con el tiempo, en su crecimiento, también búsquese una palabra en la Biblia Internacional, o la revisada del 95, o la Reina Valera, o hay tantas. Y después usted las lee, ninguna se contradice, sino que ellas facilitan muchas veces la comprensión de cierta frase que uno la escribió de una manera y no la entendí, pero el otro la escribió de otra manera y la entendí. Y así que no es una negación la una de la otra. Vamos entonces. ¿Están conmigo? En voz alta. A quien que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Ya? Ok. A quien Dios puso. Todo lo que estamos hablando es lo que Dios hizo por nosotros. Primero, no es lo que nosotros hicimos para alcanzar a Dios, es lo que Dios hizo por nosotros. Por eso el nombre de ese Nuevo Testamento, Dios llega al hombre.
lo facilita, es el Nuevo Testamento. Él llega al hombre en Cristo Jesús. Dios puso como que, esto lo dijimos el domingo pasado, facilito, algo que es propicio, algo que es apropiado, en este caso para establecer la relación entre Dios y el hombre. Lo propicio es aquello que hace, en este caso, el puente. Dos personas que se quieren conocer y piden a una persona que conoce al uno y al otro y dice, por favor, arréglame una entrevista para que yo pueda hablar con fulano. Es la persona propicia para establecer el contacto. En este caso, la gente de antaño ofrecía sacrificios como los mayas, ofrecían la mujer más bella, la llevaba al pináculo, le sacaban el corazón y la echaban. Esa era la ofrenda propicia para apaciguar el Dios de los mayas. Y lo creían. En el Antiguo Testamento la gente ofrecía anualmente corderos, palomitas, etcétera, pero que tenían que ser perfectos, sin mancha, sin ningún defecto en su cuerpo, para que al derramar su sangre, la sangre fuera llevada dentro de la primera parte del santuario, del tabernáculo, a la segunda parte del lugar santísimo, y esa sangre era rociada sobre los cuernos y sobre la mesa de la misericordia, de la propiciación, donde estaba adentro el arca donde estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdecía. Pero si fuera pura ley, no habría vida. La ley te dice lo que está mal, pero no te cambia. La gracia de Dios te daba el perdón del pecado por el año, pero se tenía que ofrecer anualmente para que hubiese perdón por el momento. Pero como eran sacrificios de animales, eran sacrificios imperfectos que no podían lavar tu conciencia de las obras muertas del pasado, sino darte el perdón temporal de tus pecados. Entonces, lo propicio aquí era que el hombre pudiese ofrecerle a Dios un sacrificio perfecto, pero no podía ser un animal. Tenía que ser alguien que pudiese morir en el lugar de la humanidad. Y si esa persona, ese sacrificio, esa víctima que me sustituiría en la cruz, fuera animal, no sería perfecto, tendría que ser una víctima perfecta, y no podría ser animal, tenía que ser un ser humano. Pero yo no encuentro aquí ni un ser humano bajo este techo que es perfecto. El que esté sin pecado, levante la mano. Eso es como cuando uno hace un matrimonio, uno dice, si hay alguien que objete este matrimonio. Ay, no, uno está asustado. Eso se decía antes, ahora lo suavizamos, ¿no? En fin, tenía que ser una persona sin pecado. Así que como el ser humano no podía hacerlo, se tenía que buscar algo o alguien que podría ser propicio. Así que encontramos que en la creación, antes de la creación del mundo, antes de la fundación del mundo, en la eternidad, el Dios Trino se pusieron de acuerdo, pero da como un sentido de tiempo. Siempre estaban de acuerdo de que si el ser humano no podía vivir perfectamente, siempre estaban de acuerdo que iban a ofrecer el plan de salvación al ser humano. Eso estaba allá, eso era un hecho. Eso estaba entendido en el mundo del Espíritu entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Así que se pusieron de acuerdo, pero ese es tiempo, estaban de acuerdo desde siempre que habrían de rescatar al mundo. Queriendo decir desde siempre que el Logos, quien ejecuta la voluntad de Dios, tenía que hacerse hombre. Y por eso se encarna en María el Verbo de Dios, por obra del Espíritu Santo. Y nace de María un varón, carne y hueso, pero es obra de Dios, así que no tenía pecado. Y nace, y se forma, y él sabía desde siempre que él había venido para rescatar, para pagar el precio necesario para rescatarle a usted, rescatarnos a nosotros de nuestro pecado, para salvarnos. Eso ya era lo que habría de hacer. Así que le toca entonces en Getsemaní, sabiendo lo que venía, si es posible quitar de mí esta copa, está hablando como hombre, pero no quejándose ni pecando. Quita de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Sabía lo que venía. Y es llevado a la cruz voluntariamente, pero nosotros le llevamos a la cruz. Nuestro pecado, nuestra maldad lo llevó a la cruz. No el tuyo solamente, el de toda la humanidad, desde Génesis hasta el final del tiempo. El pecado de la humanidad le llevó a la cruz. Y Él lo hizo voluntariamente porque sabía que este era el plan de Dios. El plan legal. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que tenía que cancelar la deuda moral y jurídica, porque la paga del pecado es muerte. Y Él en la cruz nos sustituye en la cruz. Muere en nuestro lugar en la cruz, para que usted y yo no tuviésemos que morir, sino en Él encontrar nuestra redención. Él era el único que lo podía hacer, porque Él era el único que era propicio. ¿Por qué? Porque no tenía pecado. No había pecado. Y lo hizo con un corazón perfecto. Así que es un acto legal, jurídico, pero un acto del amor de Dios. Yo quiero rescatar a la humanidad. Esto es Dios quien es amor, pero Dios quien es justicia, que lo efectúa allí en la cruz, derramando su sangre, para que el que cree en Él no se pierda. Es para todos, pero se efectúa, se hace realidad en la vida de aquel o aquella que cree. Paréntesis. Si el jefe de la casa creía, todito los demás tenían que creer en aquel tiempo. ¿Entendieron eso? Papá, esposa, niños, nietos, todo el mundo para adentro. Hoy día, aunque yo lo haga, eso es cosa tuya. Pero entonces el que lo hizo tiene que empezar a orar por su familia. A ver si la oración... Ok, para el que cree, para el que confía en Él. Si alguien dice, no lo entendí bien, ¿hay alguien que diría, no entiendo lo que dijo Samuel? Ok, por si acaso. Me traen un reo, yo soy el juez. Y yo soy persona justa, yo soy buena gente. Soy justo. Me traen el reo y es mi amigo.
una persona a quien yo respeto, etc. Pero la ley dice 15 años a la cárcel o tantos bolívares. Y él o va a la cárcel o no tiene el dinero. Así que 15 años. Como juez, dicto ¿qué? La sentencia. Pero es mi amigo. Lo aprecio. Voy detrás de la cortina, llamo a los abogados de reo y les digo, aquí está lo que él tiene que pagar. Dénselo para que él pague. Se presenta de nuevo y dice, señor juez, aquí está lo que usted sentenció. Libre. ¿Entendieron? ¿Qué sucedió allí en el juez? Actuó por la justicia, pero su amor, su corazón actuó por respeto, amor para con esta persona. Lo hizo todo él. El reo no tuvo nada que hacer, sino ser agradecido y respetar y dignificar a esta persona que fue justa, sí, pero también actúa en misericordia, porque lo quiso hacer. Ese es Dios. Sus leyes jurídicas tienen que ser cumplidas, si no, no fuese Dios. Y su ser como hombre, como ser, como Dios de misericordia, actúa también para que el ser humano en Cristo, Dios hecho hombre, pudiese ser justificado delante de Dios y perdonado de su pecado. En ese sentido, Jesucristo es ¿qué? ¿La qué? La propiciación, lo apropiado, lo propicio para cancelar nuestra deuda. Muévame la mano si alguien no entendió. ¿Qué le parece a ustedes ese acto de Dios? ¿Lo atesora? ¿Le significa mucho a usted que Dios en Cristo se hizo propicio para que usted y yo pudiésemos ser perdonados de nuestro pecado? Aleluya, 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 aleluya. Próxima parte de la frase. A quien Dios lo hizo todo, usted no hizo nada. Usted pecó. A quien Dios ¿qué? Puso como ¿qué? Propiciación por medio de la fe, no la fe solita. La fe, cualquier persona puede creer cualquier cosa. Así que tampoco es la fe que es tu fuerza de voluntad. Yo tengo mucha fe sin hablar de Dios. Yo soy así, creo. Yo soy muy echado para adelante. Mi esposa dice, ¿vas a inventar algo más? Sí. Pero el problema no es fe, que eres fuerte de voluntad. No, esto es fe en otra cosa. Esto no es fe en ti mismo. ¿Esto es fe en qué? Épale, me lo borraron. ¿Fe en qué? En su sangre. Queriendo decir, su fe en la obra redentora de Cristo efectuada en la cruz del Calvario. Un sacrificio en que se derrama sangre. No cualquier sangre. La sangre del Dios
hombre, no tocada por pecado, así que era eficaz para el perdón de tu pecado. Perfecta, pura, sin pecado, sin mancha. Y tiene que decir sangre. ¿Por qué no dijo muerte? Porque podría haberse cualquier muerte. No, un sacrificio, murió arrollado por un carro. O murió de una enfermedad. O se murió de viejo. Porque la gente así suavízalo. No sé, eso de sangre es muy... Ah, sí, pero sí pueden ir aquí al lado de la mariposa con los santeros y todo lo demás y degollar animales. Esa sangre sí la pueden hacer y derramar. Pero no pueden creer y confiar en la obra de una persona 2000 años que da su vida en amor por nosotros una vez y para siempre. No, en eso no. Pero es la única sangre derramada que tiene el poder para salvarte y para rescatarte y perdonarte de tu pecado y de tu maldad. Es la única. Y no se acabó. Hebreo nos dice que su carne viva y su sangre viva traspasaron los cielos y está allí Él sentado a la diestra del Padre, abogando por usted y abogando por mí. Aleluya. Ahora, hay muchos versículos. Podríamos sacar 40 versículos que hablan de esto. Voy a sacar 2 por el tiempo. Ok, primera de Juan 1:7. Podríamos hablar de Hebreos, podríamos hablar de Pedro, podríamos hablar y hablar y hablar, pero por ahí va. Primera de Juan 1:7. Léanlo conmigo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dígalo conmigo, tu sangre me limpia de todo pecado. Al decir sangre, está diciendo, por la obra tuya en la cruz del Calvario, en que tomaste mi lugar, me sustituiste a mí, cancelaste mi deuda moral contigo, diste tu vida, derramaste tu vida en la cruz, derramando tu sangre, porque no era una idea ficticia que murió allí, fue un sacrificio vivo que murió allí en mi lugar. Por medio de esa sangre derramada, que me lo borraron, no me limpia de todo pecado. Wow. Apocalipsis 1:5. Cuando uno habla de la sangre de Cristo, así como la estoy hablando ahorita, la gente, aún mientras que estamos aquí, algunos están como en una batalla espiritual. Esa batalla es porque Satanás no quiere que usted sea libre. Pero dígale, por la sangre de Cristo, te ordeno que te vayas. Estoy cubierto por la sangre de aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Aleluya, aleluya, aleluya. Léanlo. Y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos, y el soberano que Rey de reyes, de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su ¿qué? Sangre. Okay. Ahí está, ahí está. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él ¿qué? Crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Todos aquellos que ¿qué? Creen. Sigamos. ¿Por medio de la qué? Fe en su sangre. Ok.
¿Con qué razón? ¿Cuál era el porqué de todo esto? La razón, el objetivo, ¿para qué? Para manifestar ¿qué cosa? La justicia de Dios. Que Él, en su justicia, siendo Dios, rescata al ser humano, siendo que fuese imposible para el ser humano rescatarse a sí mismo. Él lo hace. Esa es su justicia, su misericordia, su amor. Alguien dirá aquí, yo creo en eso. Si lo crees, serás salvo. Si no lo crees, quédate como estás. Pero esto cambia la vida. ¿A causa de qué? De haber ¿qué? Pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Wow, ¿qué quiere decir esto? Esa frase. Bien, muchos dirían, ¿y qué pasa con todas aquellas personas que vivían antes de Cristo, desde la creación, y que pecaron? ¿Qué sucede con toda esta gente? Que no conocieron a Cristo como Salvador. Entonces la palabra nos enseña, Pablo nos enseña, pero ahorita vamos para atrás un poquitico, que Dios pasó por alto los pecados pasados. No quiere decir que no los tomó en cuenta, sino que si no hubiera pasado por alto, tendría que haber castigado con su ira a toda esta gente. Y si hubiese hecho eso, nadie estaría aquí para decirlo. Así que Él vertió toda la ira del pecado de la humanidad, anterior y posterior, en la persona de Jesús. Se hizo pecado por nosotros. El castigo de nuestra paz fue vertida en Él. Fue hecho pecado por nosotros. El pecado de la humanidad pasada y el pecado futuro, todo el pecado está allí y ha sido perdonado, pero se efectúa en la persona quien lo cree. Entonces, ¿qué pasó en el Antiguo Testamento? Vamos a ver algunos pasajes. El que está ahí creo que es Primera de Pedro, que yo te lo acabo de dar, Primera de Pedro 1, muy bien, ok. Sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un ¿qué? Cordero sin mancha y sin contaminación, versículo 20, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, en el tiempo de Cristo, por medio de Cristo, por amor ¿a quién? Por amor de vosotros. Desde la fundación del mundo, antes de la fundación, pero manifestado en los postreros tiempos, se manifiesta. Ok, entonces volvemos a la pregunta, ¿qué sucede con todas las personas de en medio? ¿Qué pasó allí? Vayamos a Hebreos, el capítulo 11, versículos 15 y 16. Vean, la gente de fe, porque usted sabe, hoy día hay gente que se llama cristiana que no es de fe, que no cree. Yo nací esto, yo nací lo otro, pero hay gente que no cree. Han tenido la oportunidad de creer, han tenido la oportunidad de confiar en Dios, pero que han vivido la vida sin tomar en cuenta a Dios. Hay gente en la humanidad que han vivido con lo que entienden, pero lo han hecho con humildad de espíritu, creyendo que de alguna forma Dios quería hacer algo por ellos, como Cornelio, quien era un centurión, era romano, amaba a Dios, era justo, daba de lo que tenía a los demás, pero quería una revelación de Dios, quería ser justificado delante de Dios, quería una relación con Él. Hay mucha gente así, que no han tenido la oportunidad, pero
Veamos lo que dice aquí. Pues si hubiesen estado aquí en el capítulo 11, nos habla de los hombres y las mujeres de fe del Antiguo Testamento, como Abraham, el padre de la fe, Isaac, David, los profetas, etcétera, etcétera. Los nombro uno y uno y uno y uno y uno y uno, pero les saco unos versículos claves. Y ustedes lo pueden leer en el capítulo 11. Pues si hubiesen estado, ¿qué? Pensando en aquella de donde salieron, o sea, Egipto, ciertamente tenían tiempo de ¿qué? De volver. Pero la gente de fe no vuelve para atrás. La gente de fe está viendo hacia el futuro. Pero anhelaban ¿qué? Una mejor, esto es, una ciudad ¿qué? Celestial. Por lo cual ¿qué? Dios no se avergüenza de llamarse ¿qué? Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. A la gente de fe que quizás no conocieron a Cristo porque vivieron en el pasado, pero anhelaban y vivieron creyendo, sabían que había algo que Dios tenía preparado para el futuro de ellos. Ahora vamos al versículo 39. Y todos estos, léanlo conmigo, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron ¿qué? Lo prometido. Versículo 40, proveyendo ¿qué? Estaban esperando Dios alguna ¿qué? Cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora que ha llegado Cristo, ellos del pasado que vivieron por fe, viendo lo invisible, ahora en Cristo son perfeccionados igual que usted y yo que hemos creído en Él. Se otorga el perdón de pecados a los que han vivido una vida de fe en el pasado esperando lo invisible. Y a partir de Cristo uno empieza a evangelizar, a predicar, a presentar el evangelio para que todos tengan la oportunidad de ¿qué? De creer, de ser salvos. Y por eso usted dice, los evangélicos sí que andan predicando todo el tiempo. Sí. ¿Por qué? Para que la gente pueda ser ¿qué? Salva, rescatada de su pecado. Seguimos un poquito más. Volviendo al versículo ahora 26, 25, 26. Con la mira que de manifestar en este tiempo, este Pablo ahora que está hablando, su justicia a fin de que Él sea ¿qué? El justo. Él tenía que demostrar que era justo con todo lo que le antecedieron a Jesús. Pasó por alto, pero ahora en Jesús, la gente que creyó en el pasado, en Cristo es que, usted dice, ¿dónde está eso en la Biblia? Estoy casi seguro que es en Judas, que él entró a las tinieblas como aquel que venció la muerte para darle fe a los que estaban ahí esperando conocer a aquel que murió en la cruz y que les daría la vida nueva. Léanlo allí. Y a fin de que Él sea que el justo con la gente del pasado, justo con la gente presente y justo con la humanidad futura, para que todos pudiesen ser salvos si creyesen en Él. Para que Él sea ¿qué? El justo y también el que ¿qué? El que justifica al que es de la fe de Jesús. Todo esto Dios lo hace para demostrar que sí le importaba la vida de los demás del pasado. Era justo y se manifiesta su justicia en Cristo para la gente del pasado, la gente del futuro, la gente del presente, e hizo justicia en la cruz del Calvario para los que creen en Él. Hasta allí estamos. Versículo 27. No me han dicho nada. Unos minutos más. Entonces, ahora Pablo está recogiendo todo en unos versículos. Todo.
Hace así, ¡fum! 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 ¿Dónde está pues la jactancia de la gente? De los judíos que se creían gran cosa con la ley, de que tenían un solo Dios, de que los demás estaban sin Dios y ellos estaban bien. Vamos a leer lo que dice. ¿Dónde está pues la jactancia de esta gente? Porque hay alguna gente que dice, yo lo tengo todo. La gente quizás no sea judía, pero se jacta en lo que son o lo que hacen o lo que no han hecho. Yo soy buena gente, debo ir al cielo si soy tan bueno. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda qué? Nadie se puede incluir en esta jactancia. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de ¿qué? La fe, o sea, no es una ley al principio. El que cree es salvo. Seguimos. ¿Dónde concluimos, pues, que el hombre es justificado por medio de qué? Fe. Sin las obras de la ley. Seguimos. ¿Es Dios solamente Dios del judío? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es de los gentiles, porque murió por el pecador y todos hemos ¿qué? Pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Versículo 31. Y por medio de la fe, ¿qué? Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la incircuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Muy bien, o sea, a todos. Luego, por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera, sino que confirmamos la ley porque Cristo cumplió la ley a cabalidad y como la cumplió a cabalidad, Él es el justo y dio su vida en rescate por nosotros sin mancha, sin pecado, y el que cree en Él se reviste de la justicia de Él y es salvo por medio de la fe. Ok, volvamos a una palabra, frase, jactancia. Pablo era el que se jactaba más que todo lo demás. Soy el número uno entre los fariseos. Cumplo la ley a cabalidad. Quiero acabar con todos los que no son judíos. Quiero esto. Yo he hecho. Él era el superhombre espiritual. Pero se topa con Jesús. Y en un solo encuentro descubre que no era nada ni nadie, sino un pobre pecador que dependía de la gracia de Él. Y si no fuera por Dios, si no fuera por Cristo, si no fuera por la cruz, todo es de Él. No tenía nada de Él en que gloriarse. Veamos 7 versículos, rapidito. Se acordarán, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, vamos a esos versículos. Romanos, vamos a ver en qué se gloriaba Pablo. Romanos 5, 11, muy bien, lo leen en voz alta. Y no solo esto, sino que también que nos gloriamos en Dios, por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué? ¿Nos gloriamos en quién? En Dios. 15, 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Entonces, ¿puedo gloriarme en Dios? Me glorío en Cristo. 3. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en ¿qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así que me glorío en Dios, me glorío en Cristo y me glorío en la cruz, porque ahí se rescata al ser humano. 4. A ver, es Gálatas, sí. Ok, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Wow.
¿Estás atribulado? Gloríate en tu tribulación. Dile, aquí Dios está haciendo algo conmigo. Voy a ser paciente y esperar porque voy a ver la gloria de Dios en mi tribulación. Aleluya, aleluya, aleluya. Aquí son 4. Me glorío en Dios, me glorío en Cristo, me glorío en la cruz, me glorío en ¿qué? En las tribulaciones. 5. De 2 Corintios 11. Gracias. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad, porque en mi debilidad se manifiesta el poder de Dios. No puedo, pero Dios puede. En mi debilidad se manifiesta, ¿qué cosa? Así que me glorío en el momento de mi debilidad, porque Él se manifestará. Ahí vengo ya van 5. Me glorío en Dios, me glorío en Cristo, me glorío en la cruz, me glorío en tribulaciones, me glorío en mi debilidad. 6. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que yo me pueda gloriar? No lo son ustedes delante de nuestro Señor en su venida. Cuando yo esté delante de Él no me puedo gloriar en mí mismo, me tengo que gloriar en Cristo, pero puedo decirle, me glorío en estos que conocieron a ti mediante la predicación de Él. Ellos son mi corona. Los que han venido a conocer. Así que yo no sé cuántas estrellitas o diamantes tendrá tu corona en el cielo. Depende de la gente que haya conocido al Señor a través de usted. Por eso cuando yo era pequeño en la escuela dominical nos ponía corona, a ver cuántas estrellitas tenía tu corona. Wow. Ok, ya van 6. ¿Cuáles son? Dios, Cristo, cruz, tribulaciones, debilidad. Me glorío en ustedes que son mi corona. Y 7, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. ¿Me glorío en qué cosa? La esperanza de la gloria de Dios. ¿Quién lo puede decir? La 7. Me glorío en Dios. Me glorío en Cristo. Me glorío en la cruz. Me glorío en las tribulaciones. Me glorío en las debilidades. Me glorío en ustedes, mi corona. Me glorío en la esperanza de la gloria de Dios. No hay nada en que gloriarme yo de mí mismo. Me glorío en lo que Dios hace. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.